El mensaje ya está transmitiendo, Octavio. Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta sesión de Arte y Ecología organizada por el programa Arte, Ciencia y Tecnologías del Centro Nacional de las Artes y el taller La Colmena de la Facultad de Artes y Diseño. El día de hoy vamos a tener una mesa redonda multidisciplinaria donde se va a abordar la posibilidad del arte como una forma de pensamiento ecológico. Van a participar Erika Aguirre Planter del Instituto de Ecología, Gaby González, Claudia Pérez Pavón, Anya Aronska, Gilberto Esparza y Iván Puig del colectivo Las Cañitas, Cristina Ochoa de Soma y el autor Al Davi Olvera. El moderador va a ser Antonio Ortiz, a quien sin más preámbulos le cedo la palabra para dar inicio a esta sesión que promete estar muy interesante. Adelante, Antonio. Bueno, me han cambiado el nombre 3 veces en la semana, pero no te preocupes, Octavio. Está bien que hoy sea Antonio. Bueno, soy Alejandro, pero me puedes decir Antonio si quieren. Perdón. No te preocupes, Octavio. Como bien lo comenta Octavio, inauguramos el día de hoy la modalidad de mesa redonda en este seminario. Los martes estamos en la modalidad de conferencias y los viernes en la modalidad de mesa redonda. Y también lo hemos mencionado, esta semana estamos dentro del eje de ecología, aunque pues, las fronteras se desbordan y se borran, pero estaríamos cerrando con ese eje en esta semana. Les presento el orden en el que vamos a pasar la palabra. Comenzaríamos primero con Erika Aguirre Planter. Voy a leerle su semblanza y le pasaré la palabra. Cuando concluya, continuaremos haciendo presentaciones de cada uno de los participantes y en una primera ronda, después iríamos a una segunda ronda más breve y después empezaríamos la conversación con todo el grupo del seminario. Erika Aguirre Planter es técnica académica titular C del Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental del Instituto de Ecología de la UNAM. Y ella realizó sus estudios en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente de doctorado en ecología en el Instituto de Ecología también de la Universidad Nacional. Actualmente es miembro del Consejo Interno del Instituto de Ecología como representante de los técnicos académicos. Sus áreas de interés son la genética y genómica de poblaciones, la filogeografía, la ecología evolutiva de plantas y la conservación genética. Desarrolla, implementa y utiliza herramientas genéticas, incluyendo el uso de secuencias de ADN y modernos métodos de secuenciación masiva para explorar la diversidad en las especies, realizando tanto análisis de los niveles de variación y estructura genética en las poblaciones, como estudios filogenéticos y de conservación de diferentes especies de plantas. Bienvenida, Erika, muchas gracias. Y en el momento que quieras compartir pantalla, puedes hacerlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, les comparto mi pantalla. Ok. Sí la ven bien, ¿verdad? Ay, espérense. Oye. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Pero está detenida la presentación en la lámina 1 y todavía no se va a pantalla completa. Ay, ¿en serio? Aquí ya la veo. A ver, otra vez lo voy a intentar como hace rato que no sé qué hice. Espérense. Ah, ya, ¿no? O sea, ¿aquí sí la ven o no? ¿Que se mueve o no? No. Ah, ok, es que yo sí, pero bueno, voy a ver por qué no. Si quieres dejar de compartir y volverlo a hacer, como la vez pasada. Ok. Gracias. A ver, déjame ver. A ver, vamos a ver. Estoy tratando de poner... Perdón, Basic. Estoy tratando de encontrar... A ver. Ya está, pero no sé si me va a dejar porque no encuentro para irme a Acrobat. Esperen. Ah, aquí está. Acrobat. Pero no estoy en esta. Esperen un tantito, perdón.
Ah, ya, ahora sí. A ver, view. Full screen. ¿Ahora sí? No, no lo estamos viendo, Erika. Oh, no, esperen. A ver, share screen. Ahora creo que... Como que me mete al Zoom, pero no puedo entrar a Acrobat. A ver, ya, aquí está. Ahora sí. ¿Ya? Ya lo estamos viendo. Pero no me deja bajar y subir y ya estoy en Acrobat. A ver, hace rato sí lo pude. Lo hizo perfecto, pero a ver. Otra vez. Ok, ahora sí, espera. No me deja meterme. Ah, ya, aquí está. Ok. Ahí está. Creo que ahora ya. Ya, ¿no? Sí. Ay, gracias. Perdón por todo este relajo. Oigan, bueno, no, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que cuando Octavio me mandó esta invitación, justo le dije que pues yo no me dedicaba a algo que tenía que ver en sí con arte y ciencia. Y entonces me dijo que bueno, que justo me estaba invitando para que yo diera el punto de vista desde la ecología. Entonces, como que me puse a pensar en esto de la relación entre el arte y la ciencia. Y bueno, sabemos que desde hace muchísimo tiempo en muchas obras artísticas está representada la naturaleza. E inclusive más actualmente también se representan muchos de los problemas ecológicos que tenemos ahorita, ¿no? Como es la contaminación, la degradación del ambiente, el cambio climático. Todo esto ha sido representado en muchas obras de arte cuya finalidad, de cierta manera, es como sensibilizar a las personas a estos problemas, como para darles una solución, por lo menos para que se den cuenta de que existen problemas serios a este respecto. Entonces me puse a pensar que este proyecto en particular en el que estoy trabajando, pues la finalidad en algunos sentidos es un poco la misma. Es como concientizar de los recursos genéticos que tenemos en estas especies y de cómo hacer un manejo y una conservación de estas especies. Tal vez comunicándolo de manera distinta, pero sí es algo que está bastante relacionado. Y bueno, les cuento, ¿no? Este es un proyecto que ya lleva algunos años y en donde trabajamos varios investigadores técnicos, pero más que nada muchos alumnos. Entonces yo solo les voy a presentar una parte muy chiquita porque es un proyecto muy amplio. Y la parte que les voy a presentar es justo lo que tiene que ver con la agroecología, ¿no? El título del proyecto es ¿no? Diversidad genética de las especies de cucurbita, que son las calabazas, en México, ¿no? Hemos estado haciendo, todavía no terminamos, aspectos de genómica evolutiva y de poblaciones, de recursos genéticos y de domesticación. Entonces, como ustedes saben, las calabazas pues son parte de la milpa y son un recurso alimentario muy importante y también tienen una gran importancia económica. Entonces, me acordé que justo cuando empezamos este proyecto me encontré con este artículo en donde hablaba del estudio de la domesticación de plantas domesticadas utilizando pinturas del siglo XVI al siglo XIX. Se sabe que hay alguna documentación escrita de muchas especies cultivadas o domesticadas desde hace mucho tiempo, pero también hay muchas pinturas, ¿no? Entonces, lo que aquí se puede ver, que está en rojo, que bueno, está en blanco y negro y no se ve muy bien, pero son justo calabazas de un grupo que es el más importante, el más distribuido, el más, sí, como distribuido entre distintos países, donde ya se crece en distintos países, que es el de pepo, ¿no? Y es donde
de donde proviene la calabaza que más comemos, ¿no? Y desde este entonces, pues ya se ve que es una especie domesticada. Y estas pinturas son de los siglos XV y XVI. En cuanto a lo que se refiere de la rama de la dentro de la agroecología, lo que nos interesa mucho en el proyecto es conocer cómo estos métodos ecológicos de producción han afectado a la agrobiodiversidad. Y dentro de la biodiversidad realmente nos enfocamos, porque la agrobiodiversidad tiene que ver con las plantas en sí, con los microorganismos del suelo, pero también con los polinizadores. Y aunque hacemos algunos estudios con polinizadores, en lo que nos estamos enfocando más en esta parte es en el estudio justo de las plantas. Pero no solo de las plantas domesticadas, también de sus parientes silvestres, y ahorita van a ver por qué. Entonces, les voy a platicar un poco de este género, de este grupo de especies, que se llama cucurbita, que son las calabazas, y México es el centro de diversidad y domesticación. Esto quiere decir que aquí es donde ha habido una mayor diversificación de estas especies y donde se han domesticado. Las calabazas se conoce ahorita que se han domesticado por lo menos 6 veces en distintas regiones. Es un grupo relativamente pequeño y americano y tiene de 15 a 20 especies. No me deja pasarla. Ya. Perdón, En cuanto a esta parte que les estaba contando de la domesticación, justo este proceso, en se seleccionan características que son útiles para el humano. Entonces nosotros podríamos esperar, y esto ocurre en la mayoría de las especies domesticadas, cuando tú las comparas con sus parientes silvestres, la diversidad genética se reduce bastante, justo por este tipo de selección en donde se están seleccionando solo algunas propiedades. Bueno, aquí les muestro que de este grupo que les conté, que son de 15 a 20, existen 5 especies domesticadas. Que es el chilacayote, por ejemplo, que es el grupo de donde generalmente se saca la calabaza esta que usan en Estados Unidos como de Halloween. Que es la calabacita, la zucchini, que es la que tenemos más en el súper. Esta que es la calabaza pipiana, que tiene unas pepitas muy grandes y es de donde se hace el pipián, porque en algunas especies se comen frutos y semillas. En esta es más común que en la pipiana que se usen más bien las semillas. Entonces, unos de los objetivos, porque son muy amplios, estamos estudiando a nivel evolutivo también, por ejemplo, los procesos de domesticación, secuenciando genomas y tratando de encontrar regiones al comparar silvestres con cultivadas, regiones que nos den una historia de la domesticación o tratando de encontrar genes que estén adaptados a ciertas características ambientales. Pero eso no se los voy a platicar ahorita porque es muy amplio. Pero 2 de los objetivos que les voy a platicar es justo el analizar cuánta variación genética hay en las especies cultivadas y silvestres y cómo está distribuida, ¿no? ¿Esto para qué? O sea, si nosotros tenemos una planta que está que es una clona, en donde no hay variación genética, se pueden imaginar que cuando hay algún tipo de enfermedad que justo afecta de manera importante a ese genotipo, la especie se extingue, ¿no? Entonces, el hecho de tener mucha variación genética es como, pues son recursos que te ayudan a enfrentar distintas adversidades, si se puede decir así, o adaptarse a distintas situaciones. Y después, ya tenemos varios artículos publicados en donde hemos dado estrategias para el apoyo en la conservación y manejo, inclusive también artículos de difusión, pero nuestro objetivo es que cuando ya tengamos todos los análisis juntos, hacer como algo mucho más amplio a este respecto. Entonces, hay distintos factores que afectan la variación genética, el cual no se los voy a presentar ahorita. Una es la selección natural y en el caso de las especies domesticadas, esta selección es muchísimo más rápida porque es una selección artificial por los humanos.
Otra, en el caso de las calabazas, es la migración, que quiere decir el movimiento de genes o de individuos de un sitio a otro. En el caso de estas calabazas y de especies domesticadas, puede estar dada por el movimiento de los polinizadores que van de una población a otra llevando el polen por todos lados, o en el caso aquí también tiene mucho que ver el movimiento de los humanos. Los humanos pues se prestan, ay bueno, siembra esta calabaza en tu milpa, te va a servir, o se la llevan a mercados, entonces esto se está moviendo. Y otra cosa que es muy importante en las plantas son los sistemas reproductivos. Como ustedes saben, hay plantas que se entrecruzan completamente, que necesitan de polinizadores, o que en su gran mayoría se entrecruzan, y otras que se reproducen vegetativamente. Y esto, pues, si se reproducen vegetativamente, pues todos los genotipos son iguales, ¿no? Como les platicaba Laura la vez pasada en nuestro laboratorio, porque yo trabajo en el mismo laboratorio que ella, pero estamos haciendo cosas muy distintas. Y como ya les dijeron en mi semblanza, utilizo distintos métodos de biología molecular para encontrar justo en distintas partes del genoma estas señales de cambios, ¿no? Comparando individuos, a ver, y entre poblaciones, a ver, esta población tiene tantos individuos distintos, genéticamente me refiero. Y así vamos comparando. Esto no le hagan mucho caso. Este es uno de los primeros trabajos que hicimos, que es una filogenia molecular, que es una representación de las relaciones parentales o relaciones de parientes que existen entre las distintas especies. So, algo que les quiero encontrar, que quiero que vean, son estas que tienen la estrellita 1, 2, son 5, ¿sí? Todas estas, fíjense cómo la semilla es mucho más grande, ¿no? En especies domesticadas se seleccionan distintas características, en este caso las semillas, y entonces nosotros podemos poner en una filogenia, representar distintas características y tratar de construir una historia de cómo fueron domesticadas. Otra característica importante que se ha domesticado en las calabazas es el sabor. O sea, en las calabazas silvestres el sabor es muy amargo porque tienen una sustancia, una toxina que se llama cucurbitacina, que las ayuda para protegerse de depredadores. Y bueno, ya en las domesticadas, pues se ha seleccionado a que no tengan esto. Esto nada más es para mostrarles las diferencias en tamaños, que bueno, esto es una exageración, de especies silvestres y cultivadas, que aquí hasta abajo pueden ver que es como un concurso en donde pesan a ver quién tiene la calabaza más grande, ¿no? Entonces, generalmente las calabazas silvestres son mucho más chiquitas que las grandes. Entonces, ya para finalizar, espero no haberme tardado mucho, lo que hemos encontrado hasta ahorita en este sentido, en esta parte, y comparando con todos los datos que tenemos, es que las especies domesticadas para las calabazas tienen una gran variación genética, que es muy elevada, y es similar a sus poblaciones silvestres, a diferencia de otros cultivos como el maíz, por ejemplo, o como el frijol. Y bueno, esta es muy buena noticia, porque eso nos quiere decir que es un recurso genético muy importante para el futuro mejoramiento y manejo de estas especies. Lo que les platicaba, ¿no? Van a ser mucho más posible tener una resistencia a enfermedades, o es relevante frente al cambio climático. Ahorita también estamos empezando a hacer análisis predictivos en donde hay modelos de cómo va a ser el cambio climático con distintos escenarios, y depende de cómo están adaptadas las distintas especies, si va a ser posible su supervivencia o no, ¿no? Entonces, eso también como que da bastante idea. Y bueno, a ver, déjame ver. Pues muchísimas gracias. Eso es todo, y no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, Erika. Si les parece bien, las preguntas las vamos a dejar al final de las rondas para que las vayamos precisando y distribuyendo. ¿Sí? Bueno, son muchas las preguntas posibles, es poco el tiempo que se les está dando, pero bueno, es una primera abordaje. Me quedo con la idea, si están de acuerdo, y seguro que hay muchísimas, que es bastante lógico que a mayor diversidad, pues mayores defensas para la sobrevivencia, ¿no?
Hay una gran discusión sobre los transgénicos y hay muchos mitos y bueno, pues habrá que irlos abordando poco a poco. Claro que sí. Le damos la bienvenida a Eugenio, que ya hizo su presentación en alguna otra parte del mundo y ya está por acá. Y siguen llegando también algunos participantes y vamos a proceder ahora con la participación del colectivo Cañitas. Lo mencionó Octavio al inicio, mencionó los nombres de varias de las participantes. Obviamente están Gilberto Esparza, Marcel Armas, Gabriela González, Ania Aronska, Claudia Pérez Pavón, Iván Puch, Ana Ashida y suponemos que más. Y la semblanza que nos mandaron, y les voy a leer brevemente, es: Las Cañitas somos un colectivo, una familia escogida, un proyecto artístico para adaptarnos a lo simple, para recordar la creatividad inagotable de la tierra, para celebrar la vida en conciencia, para reunirnos con el afán de buscar alternativas a las formas de vida contemporáneas desde una aproximación sensible, integrándonos a la biodiversidad. Las Cañitas también significa chelitas, chácharas y paz mundial. Bienvenidas y si quieren compartir pantalla. Hola Alejandro, gracias por la bienvenida y gracias por esta invitación. Estamos muy felices de ser parte de este proyecto, de este seminario. Y bueno, pues para contarles brevemente de qué se trata nuestro proyecto, que es un proyecto que ha sido un proceso de muchos años, es decir, hace muchos años que acariciamos la idea. Se mueve de pantalla. ¿Sí se oye? Sí. ¿Y se ve, chicos? ¿Alcanzan a ver la presentación? Sí, se oye y se ve. Perfecto. Se oye y se ve perfecto. Entonces nosotros nos vamos a poner en mute para que tú continúes, Iván. Dale, mi Gaby. Vamos a ir moviendo a las fotos. Bueno, pues sí, les decía que hace años que estamos soñando con esto y bueno, las circunstancias no están fáciles, las circunstancias de haber también nacido urbanitas no están fáciles y irse desdibujando, digamos, para irse encontrando con otras maneras de aproximarse al mundo, pues implica un reto y en colectivo pues siempre se suman los esfuerzos, se suman las ideas y se suman los recursos de toda índole y entonces nos vamos acompañando, ¿no? Las Cañitas inicialmente somos una familia, digamos, una familia elegida, decíamos, escogida, puesto que no somos de sangre, que nos hemos ido encontrando desde en los estudios y luego se ha ido incrementando, digamos, el colectivo. Hoy en día, pues somos ya 34 con todo y niños. Ahorita estamos en San Miguel de Allende. Por ahí vamos a ver unas fotos, pero somos un colectivo, como les decía, con lazos afectivos inicialmente, que se reúne con el objetivo de buscar una alternativa a las formas de vida desde originalmente una práctica artística, ¿no? Es decir, el grupo que nos empezamos a juntar, la mayoría somos artistas o hemos vivido o tenido una práctica en el mundo del arte y después se han sumado, se ha ido extendiendo la familia y eso nos ha permitido tener más diversidad de pensamientos y de prácticas, de profesiones, diversidad también de nacionalidades. Ahorita pues sí, somos un puño y bueno, entre todos lo que hemos logrado es conseguir en resguardo una tierra. Ahora le dicen comprarla, ¿no? Pero desde siempre, digo, originalmente pues simplemente uno tenía la tierra, digamos, como estaba uno en acompañamiento y así lo sentimos, digamos, estamos recuperando este sentir, haciéndolo cada vez más, integrándolo más a nuestra vida. Esta tierra pues son 19 hectáreas en la ladera de una montaña, en el semidesierto, semiárido San Miguelense, al norte, como 20 minutos a la mitad entre San Miguel y Dolores Hidalgo. Ahora,
eso de semiárido pues es muy relativo porque ha ido cambiando. Esto antes pues era un bosque que incluso en algunas historias se dice que era subtropical, ¿no? Había un bosque de encinos, había, en fin, muchas cosas que han ido quedando relegadas nada más a pequeños manchones. Hoy en día esta tierra que tenemos a nuestro cuidado son 19 hectáreas que ya llevan 20 años, porque digamos heredamos esta labor de una persona anterior que estuvo durante 20 años haciendo prácticas de permacultura en esto que fue una tierra de ganadería, de siembra, muy explotada, y bueno, la recibió esa tierra en bastantes desgastadas condiciones. Entonces poco a poco se ha ido haciendo el terraceo, las bombas de semilla, bueno, obviamente limitar el ingreso, digamos, de animales de ganadería, controlar también el acceso hay una población al pie que se llama Las Cañas, de ahí también nuestra relación como Las Cañitas. Y entonces, bueno, ir a partir de eso dejando simplemente que el cerro se vaya recuperando, ¿no? Que la tierra haga su labor para volver a recuperar esos equilibrios que luego ni entendemos, ¿no? Por mucho que estudiemos, no alcanzamos a entender la complejidad de relaciones que hay entre organismos vivos y por vivos me refiero en el sentido amplio de la palabra, considerando incluso las piedras, los minerales y más allá, ¿no? Todos los elementos. Entonces, eso ha sido un tema con la comunidad que pues es un cerro del que ha vivido la comunidad de Las Cañas. Digo, claro que 19 hectáreas realmente suena mucho, sobre todo cuando uno está acostumbrado a las proporciones urbanas de pequeños departamentos de 60, 70, 80 metros cuadrados, pues 19 hectáreas suena un mundo. Cuando uno lo ve en un mapa, en una foto aérea, pues es apenas una fraccioncita, ¿no? Eso pues es muy interesante también, la dimensión y la proporción de escalas que un poco te hace poner los pies en la tierra de otra manera, literalmente. Bueno, pues la manera en que hemos configurado este proyecto, finalmente es un proyecto de vivienda. Para nosotros la intención es ir y estar viviendo allí, en este espacio, de una manera, digamos, lo más simbiótica posible. Hemos restringido el área habitacional y las áreas comunes a 6 hectáreas, mientras que estamos conservando otras 13 como una área natural protegida para diferentes proyectos de naturalezas sustentables, ecológicas, permaculturas, etc. En el área que sí vamos, digamos, a habitar, ya hay algunas cositas, o sea, ha habido tierra de labor, se han hecho mapeos de toda la vegetación con mucho cuidado para no tocar ahí donde haya caminos o construcciones, no tocar en lo posible la flora. Y bueno, en la parte común tenemos unos talleres artísticos compartidos, tenemos un centro de salud que incluye un laboratorio de herbolaria y de producción de pinturas, etcétera, no solo para nuestra pequeña comunidad, sino también para dar servicio a las comunidades aledañas que así lo necesiten. Bueno, sobra que les cuente que en el ámbito rural, pues las condiciones de servicios de salud pues están bastante mal, y si estuvieran los servicios de salud estarían igualmente mal, porque pues ya sabemos cómo están asociados a las farmacéuticas. Entonces, un poco honrando a pues, la tradición ancestral de curarnos con plantas y nuestra relación simbiótica con las plantas, este espacio se convierte en uno de los nucleares, digamos. Además de eso, pues tenemos tenemos en el plan, vamos a tener un comedor común, una área de asamblea, un área de meditación, contemplación y ejercicios espirituales. Y bueno, básicamente, a grosso modo, este es el proyecto. No tenemos, por ejemplo, entre nuestras casas, ahí donde las haya, no hay linderos definidos, son, como pueden ver en este mapa, son límites difusos, son círculos que se funden unos con otros. Hemos, digamos, adquirido esta propiedad bajo el título de copropiedad.
lo cual, bueno, contra todo consejo, digamos, sensato, porque con quien todas las recomendaciones que tuvimos eran, no hagan eso, 19 copropietarios, pura, en estas circunstancias en las que estoy, es el único lugar. Y bueno, finalmente ha sido bien interesante desde una perspectiva pues, política, digamos, entender las dificultades de acceder, digamos, a modos de copropiedad o de propiedad de la tierra o de tenencia de la tierra, digamos, que sean colectivos, ¿sí? Que no obedezcan a la lógica ordinaria. Evidentemente, el ejido es una de ellas y para allá es hacia donde nos apuntamos. Es decir, inicialmente somos una copropiedad, estamos en trámite de pasar a lo mejor a hacer un ejido y posteriormente convertirnos en una comunidad agraria. Esto con el fin de proteger la figura del ejido que ya fue desmantelada, digamos, ¿no? Y bueno, sí, quizá algunas y algunos de ustedes estén pensando en todas las implicaciones del ejido y cómo pues tiene todo este historial desde el autoritarismo ruso y etcétera, y como una forma de control finalmente. Sin embargo, en la práctica vemos que efectivamente es un ejercicio, un espacio de ejercicio autonómico y es a donde nos apuntamos, ¿no? Hemos tenido que pasar por muchos temas al respecto de la copropiedad, de las herencias, es decir, los que tenemos hijos, pues siempre es un pendiente porque estamos tan construidos en ese sentido que decimos, pero sí, entonces, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Y luego nos vamos deconstruyendo hasta decir, pero pues lo mejor que les podemos dejar es este entendimiento de aproximación a la tierra y a la comunidad. Bueno, se están planeando muchos trabajos, como pueden ver aquí en las imágenes, de bordos, continentes para ir, ¿cómo se llama? Bueno, estos borditos que hacen que se penetre el agua, ¿no? Y van surgiendo abajo. Se está haciendo pues el key line y todos los trabajos estos de identificar perfectamente las curvas de nivel, frenar la velocidad del agua, filtros. Hay un bordo ya construido, entonces vamos a construir la represa, reconstruir esa represa, digamos, y con esa agua pensamos alimentar los proyectos que tenemos agroecológicos, porque sí tenemos la intención de ser sustentables, digo, autónomos en la medida de lo posible, ¿no? Hay dos bordos, uno chico y uno grande. Uno era una mina y bueno, ya lo estamos convirtiendo ahora en bordo, en tanto que el agua pues es fundamental en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, finalmente decirles que somos un grupo diverso con muchas profesiones y aunque el grupo inicial somos artistas como tal, pues hoy día pues hay arquitectos, abogados, hay músicos, hay ecologistas, hay, en fin, de todo un poco en el grupo, administradores, y entendemos un poco este proyecto en sí mismo como un proyecto artístico, en tanto la aproximación sensible, digamos, a la vida, ¿no? A las formas de vida. En ese sentido, sí consideramos que el arte, visto desde esta forma, sería una forma de pensamiento ecológico, efectivamente. Claro, siempre y cuando consideres de qué punto de vista, ¿no? ¿Qué tipo de arte estamos hablando? Pues sabemos cómo el arte está cooptado por el sistema, digamos, económico y cómo opera igual que cualquier otra producción de bienes y servicios. Entonces, pues grosso modo es eso. Me parece que ya se acabó el tiempo. Espero no haber dejado nada sustancial fuera, pero bueno, tendremos tiempo ahorita para los siguientes rounds. Muchas gracias, Iván. Sí, habrá una segunda ronda y después un tercer momento, o más bien 1 hora y media después para hacer todo el intercambio. Pues interesantísimo es toda la visión desde la práctica misma, que como decías, más que un proyecto, sí es un proyecto artístico, pero finalmente es un proyecto de vida en el que están involucradas 34
34 personas, ¿no? Me quedé pensando en el sueño de Joaquín Bey de la zona temporalmente autónoma. Esta es una permanente. Y bueno, pues es todo el potencial que hay ahí, los conceptos de cooperación, colaboración, coproducción, de tenencia a la de pertenencia de la tierra. Pues bueno, pues interesantísimo, muchas gracias. Vamos a pasar con la participación de Cristina Ochoa. Ella es una artista colombiana, residente en México desde hace una década. Realiza estudios en arquitectura y artes visuales en la Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte de la primera generación del programa educativo de SOMA México. Participa además en seminarios, residencias artísticas, entre otros. Cuenta con una trayectoria de más de 50 exposiciones colectivas y 10 individuales en diferentes instituciones internacionales, museos, galerías, centros culturales, espacios autogestivos. Ha participado en diversos proyectos de arte y pedagogía, tanto institucionales como el Museo Tamayo, como no convencionales, realizando talleres y procesos de intercambio comunitario. Ha hecho producción, gestión y curaduría y actualmente codirige el espacio de La Pared, arte contemporáneo, entre México y Colombia. Desde hace 4 años desarrolla el proyecto Farmacon, una investigación sobre la farmacia y la autosuficiencia farmacéutica, centrada ahora en la etnobotánica. Bienvenida, Cristina, gracias por estar aquí. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias, José Miguel, me encanta esta conversación, creo que es pues muy enriquecedora para todos, o sea, ya con lo que he escuchado ya tengo la cabeza pues a mil. Les voy a compartir una presentación muy rápida de lo que es Farmacon o cómo va la investigación y a ver aquí compartiendo pantalla. Y Farmacon es un proyecto que empiezo a consolidar hace realmente 5 años. Ay, ya le embarré, esperen. Listo, y se ve, ¿no? Es que se vea todo. ¿Ahí ven todo? Sí. Ay, esperen, es que se me fue para el comienzo. Bueno, este es el comienzo realmente. Digamos que esta es la entrada que me gusta porque estamos haciendo un jardincito. Farmacon empieza con una pregunta sobre, bueno, las sustancias y específicamente desde el consumo. Ahorita, como decía Iván, pues sí somos citadinos y siempre he tenido como esta idea de cómo consumir, por ejemplo, o esta cuestión del consumo de diferentes sustancias como la cafeína, la nicotina, el tabaco, porque unas son legales, otras no, y cuáles son las consecuencias, digamos, físicas y políticas de este tipo de consumos. Entonces, desde hace 5 años, bueno, me gano una beca para profundizar en esta idea de la relación con las drogas. Desde hace ya rato en Colombia había hecho unas piezas con coca y como con otros consumos de la coca, trabajando con una ONG que se llama Mamacoca, que ellos hacen harina de coca y otro tipo de fabricaciones, como para tratar de quitar, digamos, el mal nombre de la planta, o el que se le ha dado con el narcotráfico. Y desde ahí llego a México, trabajo un rato con Mauricio Vadillo también en sus huertos, espacios nutritivos. Y tengo esta cuestión, digamos, de trabajar con los residuos, pero aquí ya me voy a España y hago pues una investigación ya específica con la idea del laboratorio y la historia de la farmacia desde Occidente, pero uniendo como la tradición, digamos, latinoamericana, y ahí entra todo desde el conocimiento de herbolaria, de sabiduría, digamos, popular, un poco de lo indígena. Entonces, creo que tiene más que ver con lo etnográfico porque está más ligado a nuestra relación como con estas plantas, ¿no? Entonces, primero empiezo a trabajar con, digamos que esta historia de la farmacia, pues inevitablemente nos va a llevar primero a las plantas y por ejemplo, a los usos y a la domesticación de estas plantas como la marihuana, que fue de las primeras que se domesticó en Oriente, y como porque ciertas sustancias, digamos, tenían como un rol incluso sagrado o ritual, ¿no?
Entonces, aquí hago, esto se llama paganismo práctico, este laboratorio que ven ahí, y ahí estoy haciendo unas preparaciones, unos hidrolatos con salvia divinorum y peyote, ¿no? Entonces también, digamos que empiezo a trabajar con estas sustancias, sacándolas de su contexto religioso o sagrado, un poco, por eso se llama paganismo práctico. Y luego me voy a Barcelona como a seguir trabajando con esta historia de la farmacia. Y aquí hago estos cuadros que ven ahí, son con las sustancias más utilizadas, digamos, a lo largo de la historia. Y están el tabaco, está la efedrina, la amapola, y estoy pintando como con estas sustancias. Me llama la atención allá que las droguerías son las tiendas de pinturas, ¿no? Entonces, como existe esta relación entre lo que hacemos de alguna manera como artistas a cómo se trabaja, digamos, los pigmentos, los tintes, ¿no? Y vuelvo otra vez como, siempre me jala desde allá como esta tradición de herbolaria. Cada vez que me escapo como a la ciudad, vuelve como esta pregunta por las plantas. Y uno de los casos que más me llamó la atención allá era la relación con, bueno, aquí es una exposición que hice, monté todo el laboratorio y una encuesta donde le preguntaba a la gente qué es una droga, ¿no? Entonces ya desde ahí, digamos que empieza como esta relación también con sacar esta información desde la comunidad y desmitificarlo, y había gente que entendía la droga como medicina y había gente que entendía la idea de droga como veneno. Y para mí el fármaco también es como este concepto que es hablar o poder escribir o hablar de un tema que de alguna manera ha sido manipulado, ¿no? Bueno, aquí me encuentro con el borrachero, la burmancia, y hago la relación con el estramonio, que era usado en Europa, digamos, a mí me voy al Museo de la Farmacia y me encuentro las recetas con estramonio, sobre todo en las terras sigilatas, para curar el cólico menstrual. Dicen que los vuelos de las brujas en la escoba pues se hacían con estramonio, y el estramonio tiene escopolamina, que es primo del toloache y también pues del floripondio del borrachero, que era usado también en Latinoamérica para, no solo, digamos, para fines, ahora hoy en día asaltan a la gente con escopolamina, sino también para usos rituales. En el Putumayo, digamos, bueno, se le dicen toé y se mezcla con algunas preparaciones de ayahuasca. Los muiscas lo mezclaban con hacían un brebaje en donde hacían un culto al sol. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el floripondio? Que es una planta que está en todas partes, que crece casi salvaje y que afortunadamente no es ilegal, pero que tiene unas cualidades en donde puede ser medicinal si se usa en una cantidad muy baja, y si va subiendo la cantidad, pues llega a ser hipnótica, em, disociativa o causar el coma o la muerte. Entonces lo que hice aquí en una galería fue sembrar un floripondio y poner abajo una silla para sentarse, y con este texto que cuenta un poco esta historia que les estoy contando, igual todo eso está como en el sitio web. Y ahí empecé a trabajar, digamos, con un arquitecto paisajista, y a partir del floripondio me encuentro con un colega con el que empiezo a trabajar y tengo un encuentro muy bonito, que él lleva mucho tiempo trabajando en el Putumayo con esta planta. Bueno, esto más adelante me voy a una residencia a San Pancho, en Nayarit, que es muy hippie chic, y está como esta cuestión de sembrar los jardines, pero también de buscar el conocimiento desde la comunidad, pero me encuentro pues con una comunidad que está más como en esta búsqueda precisamente de hacer otro tipo de comunidades, de convivencias, de relación con la tierra, y lo que hacemos es rescatar unos jardines que ya estaban ahí como medio olvidados y sembrar otros jardines a partir de las plantas que la gente nos iba donando, ¿no? Yo soy, digamos que sí tengo un pedazo de tierra que supongo que heredé, pero siempre he pensado en el problema de la tenencia de tierra, y ahorita que hablaban de eso, vuelvo a esta idea porque me he vuelto una jardinera nómada, ¿no? Como, ¿qué pasa? Y que siempre me encuentro y trabajando, bueno, aquí no está un poco eso, pero trabajando con los colectivos y con las comunidades de chicos, bueno, de origen campesino, activistas, guardianes de semilla, pues siempre volvemos al problema de la tierra, ¿no? Entonces,
cómo hacer un jardín sin tener tierra. Entonces, por ejemplo, estos chicos con los que he estado trabajando pues, en Colombia, ellos que son de un colectivo que se llama Tataki, ellos, por ejemplo, pues se toman la tierra, ¿no? Y toman tierra sobre todo en espacios urbanos, como terrenos baldíos y lugares así. Aquí en este lugar, pues siempre estaba también como ese problema, el problema de dónde sembrar, qué sembrar y quién iba a cuidar el jardín, ¿no? Como que de las primeras preguntas que salían con los jardines era la del cuidado, ¿no? Entonces el cuidado era como o un problema o una obligación, ¿no? Como yo no iba a estar ahí, entonces siempre era algo que había que darle a alguien más, ¿no? Como el asunto del cuidar. Aquí está como la dinámica de la siembra del jardín, eh, una cuestión también muy familiar, pero con unas plantas también que llegaron, ¿no? Ninguna planta se compró. Y también sacando las plantas como de esta cuestión capitalista, ¿no? De algo que se tiene que intercambiar y no comprar. Hicimos un colectivo en Colombia, ya esto es entre México y Colombia y en varios lugares, ¿no? Entonces aquí vuelvo a Colombia y con otros artistas con intereses comunes, entre estos el amigo que les digo, Hugo Tangarife, Adriana Arenas, hacemos un colectivo que le ponemos Los Jardineros, en donde precisamente vamos haciendo diferentes intervenciones en espacios, ya sea, digamos, como museos, universidades, pero también en otros espacios no convencionales, ¿no? Y la idea es explorar las posibilidades desde el arte a partir del gesto de la siembra y del intercambio de semillas, ¿no? Como que no es un simulacro, pero sí es enfrentarse como de una forma pequeña a problemas más grandes, ¿no? Sobre todo porque aquí estamos sembrando otro tipo de plantas que son consideradas plantas de poder, ¿no? Hugo Tangarife, que es el compañero que les digo, me buscó porque yo participaba con él en una exposición que se llama Arte y Drogas en Latinoamérica y esa exposición itineró 12 años. Entonces, todo estaba muy dirigido hacia las drogas y hacia las sustancias psicoactivas. Hugo tiene una investigación que parte desde el Yagé con los Cofán y con los Kamsán en el Putumayo y digamos que ha tenido una trayectoria muy larga y ahí nos encontramos cuando yo estaba como en lo del borrachero. Entonces, bueno, aquí pueden ver, nos invitaron a intervenir este jardín de artista con los jardineros. Y esto es un jardín que además sale en la Universidad Tecnológica en Pereira, de unas costales en donde pusieron unas bombas de semillas y este espacio se lo tomó Óscar Salamanca, que es un artista que es el que lleva el jardín de artista en la universidad. Todo lo que se sale de ese espacio en la universidad, que es una universidad pública, lo van podando y lo van tumbando, pero este jardín ha crecido ahí casi salvajemente. Entonces ahí sembramos, bueno, hicimos unas intervenciones, la tierra es de quien la trabaja, sembramos unas salvias divinorums, y hicimos otro tipo de gestos y seguimos trabajando con ellos. Ahorita la idea es hacer, involucrar a más gente, no solo artistas, sino gente que esté interesada en trabajar en el tema, sobre todo de las plantas enteógenas o sagradas, como en esto que está entre lo medicinal, lo ritual, sabiendo también como que puede venir desde muchas perspectivas, ¿no? Bueno, Hugo está involucrado también con la Universidad de Caldas, que también es en Colombia, con un colectivo que se llama Cultura y Drogas, y ellos hacen una publicación que está en internet y la pueden leer. Ahí parte de los asesores están Jonathan Ott y como todos estos investigadores muy famosos que desde que digamos que aquí hay un punto y es que él tiene como esta es la obra de Hugo también, este es un jardín que él sembró con coca y su trabajo con la coca. Bueno, esto es parte de mi floripondios. Aquí hay otra artista que invitamos recientemente a participar, que es Donna Torres, es una artista que vive en Miami y ella desde la ilustración botánica está también muy comprometida con esta investigación sobre las plantas sagradas, pero siempre su trabajo tiene que ver con lo ilustrativo y con ilustrar estos espacios oníricos, ¿no? O de ensoñación, ¿no? Este es otro artista que se llama Diana Granados, que la conocí también, me la encontré en Colombia, y ella es artista, pero hizo, este trabajo lo hizo en su maestría sobre estudios amazónicos.
y me la encontré gracias a Santiago Rueda, que me la presentó. Ella estaba mostrando su tesis en la Nacional y tenía precisamente toda la investigación sobre el borrachero y los usos del borrachero en esa comunidad específicamente, y cómo, digamos, a partir de estas pinturas medio primitivistas o populares, ustedes ven aquí el arbolito de la flor de la campana que toma como un espíritu, y ese espíritu se va tomando el pueblo, la ciudad y hasta la conciencia de la gente, ¿no? Entonces, Perdón, me gustó. Cristina, ¿Ya se va a acabar? ya Ya, estamos en 12, casi 13 listo. minutos. Nada, Si después quieres en la segunda ronda les continuar, sigo contando, exacto. pues también muy Vale. interesante, hay muchos conceptos, muchos temas que se van desprendiendo, preguntas. Me quedo pensando yo, a reserva de todas las que tengan los demás, en cómo asimila el artista su propio valor dentro de una cadena de la maquinaria de la vida, ¿no? En qué momento se da esta conciencia y en qué momento abandona su posición de artista para integrarse o hacer conciencia de que es parte de un todo, ¿no? Bueno, son muchas preguntas. Vamos a pasar con Aldavi Olvera, narrador y ensayista mexicano en Fuga de la Metrópoli, dedicado a la escritura de pensamiento crítico dentro de las luchas de movimientos sociales y en defensa de la tierra. Ha participado en la creación de diversas piezas e intervenciones colectivas como Yo prefiero el lago, a propósito del aeropuerto. Tiene un diplomado de prácticas narrativas de trabajo comunitario y ha dado talleres de periodismo en pueblos y barrios de diversas partes del país. Tiene un programa de radio en Ibero 90.9 sobre marxismo, literatura e insurrecciones de la razón. Estudia el doctorado en letras modernas en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Aldavi. Gracias a todas, a todo mundo, a Eugenio por la invitación. Les voy a contar la historia de una carta, ¿no? Es una historia de una correspondencia un poco particular de un texto que se llama Carta del Lago de Texcoco, que ahorita les voy a explicar, pero aquí en el chat voy a poner el link de la carta para que lo revisen. Es una carta que está hecha como en texto y en audio, ¿no? Y esa es la pieza de la cual les voy a relatar la historia. Para quienes no puedan ver el link, es yo prefiero elago.org/carta, ¿no? Ahí lo pueden encontrar. No la voy a proyectar porque prefiero platicarles aquí y que cada quien la escuche con calma, atención y cariño y que se deje resonar por ella, ¿no? Bueno, lo primero es que la Carta del Lago de Texcoco es una práctica narrativa, ¿no? Bajo una práctica narrativa en el sentido de una disciplina que desarrolló un trabajador social australiano que se llama Michael White, se llamaba, y tenía que ver con partir del hecho, bueno, es una serie es una técnica que tiene que ver con la pregunta, con la escucha, y que asume que las personas son expertas en sus propias historias, ¿no? En sus propias vidas. Entonces, está hecha como con esa técnica que tiene que ver con un andamiaje de preguntas muy particulares. Y al final, bueno, esa es la técnica, y que es la Carta del Lago de Texcoco, es una práctica narrativa junto a 4 comunidades de Texcoco y de San Salvador Atenco, que tenían la intención de hacer resonar su palabra en el contexto de la campaña de Yo prefiero el lago. Si se recordarán, hace aproximadamente 2 años, el gobierno federal, bueno, más bien el gobierno en transición, quiso hacer como una consulta sobre lo que iba a ocurrir con el aeropuerto o con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, y desde hace ya casi 20 años, todos los que son los pueblos de la ribera del lago, que son varios pueblos texcocanos, pero también del municipio de San Salvador Atenco, vienen insistiendo en el respeto al territorio de lo que ha sido el vaso del lago de Texcoco, y que son actualmente como humedales que cada año se llenan de agua y que tienen que ver de manera muy particular con la forma de vida de las personas que están y que habitan como ese lugar. Yo de alguna manera tengo que ver por trabajo político, pero también habito exactamente la parte urbana del otro lado, ¿no? Aquí se inunda igual, ¿no? Digamos, esta ciudad se convierte en un lago de la parte en la que vivo y está al lado de este lugar, pero lo interesante era como eso, ¿no?
La carta tenía como esta intención dentro de esta campaña, que fue una campaña desde lo sensible, en buena parte, que tenía que ver con cómo estas comunidades podían apelar a, sí, la Ciudad de México, pero a todo el país para contarle su propia historia y cuáles eran la herencia que tienen sobre el lugar en el que viven y por qué un aeropuerto no era buena idea en el lugar que es como todavía el centro de recarga de agua de la metrópoli, ¿no? No solo de la metrópoli, sino de la cuenca en general. Entonces, lo que hicimos a partir de eso fue, digamos, partimos de una pregunta, ¿no? A ver, todo esto fue como una serie de conversación colectiva. En septiembre del 2018 nos juntamos, como les digo, con 4 comunidades, que es, bueno, personas, niños, niñas, mujeres adultas, campesinos, campesinas, ¿no? Había, ahora sí que de todo, como unas 20 personas aproximadamente, y nos juntamos en un museo comunitario en el pueblo de Tocuila, de Texcoco, y partimos de una idea, ¿no? Que era que las personas que ahí viven nos iban a traducir el lenguaje del lugar donde habitan, ¿no? Y entonces partimos de una idea, y esa idea era, si el lago de Texcoco pudiera hablar, ¿qué crees que nos diría, no? Sobre lo que le está ocurriendo, 1, y sobre lo que quiere para él mismo, 2, ¿no? Y bajo esa serie de preguntas, lo que fuimos haciendo es como preguntarle a cada quien, y alrededor del cuarto pusimos una serie de rotafolios, íbamos documentando lo que iban diciendo las personas, obvio con audio, pero también como con oídos de poeta, ¿no? En el sentido de que las frases más resonantes que iban diciendo las personas, más resonantes para quienes estábamos escuchando, y esto también lo quiero decir porque esto lo asumimos como un proceso de coautoría y de construcción colectiva en el cual quienes escuchamos, o sea, no decimos que esas son tal cual las palabras de la gente con la que hablamos, sino que entre todas y entre todos lo vamos escuchando y lo vamos anotando, ¿no? Tiene que ver también con asumir la postura de quien hace la escucha. Y conforme nos iban platicando, las respuestas podían ser cortas, podían ser muy largas, íbamos como llenando esos rotafolios con las frases, ¿no? Entonces fuimos llenando como toda la pared con las frases a partir de estas respuestas, y al final les devolvimos como la palabra de lo que nos habían dicho, ¿no? Nosotros les leíamos la carta y poco a poco la íbamos editando, la íbamos haciendo más corta hasta que quedó eso que les pasamos, ¿no? Al final quedó, se podría decir, como una palabra colectiva en la cual se habían intervenido como varias personas, y lo que hicimos fue grabarla en audio en el campo. Nos fuimos con varias de ellas y de ellos a escucharnos, a leerla y a tratar de pensar qué es lo que esta carta estaba diciendo. Y al final se grabó en audio y se transformó en eso que viene en el link que les acabamos de pasar, ¿no? La intención es que esa carta, de alguna manera, fuera mandada del propio lago de Texcoco, traducida por las comunidades que lo viven o que la pueden, que podrían de alguna manera traducir la voz del lugar a otros lugares con agua, ¿no? Entonces mandó una carta a gente del lago de Chapala, al lago Atitlán, como a varios lugares donde las personas podían como resonar. Recibimos como 3 respuestas de otros lugares con agua muy interesantes, pero lo más interesante es lo que pasó con la gente de Atenco, que empezó como a imprimir la carta y a pegarla en puertas y a tratar de tomar frases de eso que se estaba diciendo en la carta del lago de Texcoco. Y bueno, digamos, yo pienso esta carta a la fecha porque todavía llegamos como a tener resonancias de este proceso. La pienso mucho en el reto que supone para ideas como muy establecidas sobre lo que es la ciudad, sobre lo que es el campo, sobre lo que es la propia ecología, la siembra, de alguna manera, y el propio arte, ¿no? Y la propia escritura, la escucha. Detrás es un proceso colectivo, como se escucha, ¿no? Es un proceso de narración y de memoria. Es un proceso que fue escrito tal cual de manera resonante, no informativa, porque no pusimos tal cual los datos de lo que se decía, no fue una entrevista periodística, sino una entrevista de lo sensible, ¿no?
Pero otra cosa interesante y se me hace como muy potente es a quién apelan y cómo desterritorializa la propia idea de la urbe, ¿no? Porque eran los pueblos que se le estaban hablando a toda la cuenca. No le estaban hablando a la Ciudad de México, sino estaban hablando de la importancia de algo que atraviesa todos los cuerpos y los espacios, que es el agua, ¿no? A final de cuentas. De cierta manera, lo que viene en la carta que ustedes ya leerán son como dos voces. Las voces de los pueblos que están en el lago de Texcoco y las voces del propio lago que está hablando sobre su experiencia ya ni milenaria, ¿no? Sino de cientos de miles de años de existencia, ¿no? Traducida. Y a final de cuentas, pues la carta está lanzada, la pueden contestar si quieren, ¿no? O no. El asunto tiene que ver, y lo principal es cómo yo creo que rompe muchas veces como la operación de logos que hay entre división entre ciudad y campo. Y de alguna manera también entre lo que es una disciplina artística y lo que es una forma y práctica de vida. Entonces, es lo que, de alguna manera, la reflexión que yo hago al final. Lo que hice ahorita más es como una exposición sobre cómo se hizo y todo eso, pero ya la leerán, la escucharán y pues estamos puestos como para relatarles bien a detalle si es que surge alguna duda de cómo se hizo este proyecto. Pero lo interesante es pues que es un asunto oral, escritural, resonante, histórico y que tiene que ver con una forma y experiencia de todo lo que han estado diciendo, ¿no? O sea, tenencia de la tierra, pero también forma de vida ancestral de la tierra y ancestral literal, ¿no? Y al final de cuentas también tiene que ver con un ejercicio político eminentemente direccionado dentro de una campaña de lo sensible, que sí era eso. Una compañera me decía, es que suena como un panfleto, y yo le decía, sí, Baudelaire hacía unos panfletos maravillosos en la Revolución Francesa. Y de alguna manera, esto es eso, ¿no? Y no le hacemos ascuas a que sea tal cual un panfleto narrativo histórico de forma de vida de quienes habitan este lugar. Entonces, o habitamos más bien, ¿no? De toda la cuenca. Entonces, eso, y pues les agradezco mucho la escucha. Ahí está el texto, ahí está el audio para que lo puedan escuchar y a ver qué resonancias puede tenerles para sus espacios, sus proyectos. Gracias. Muchas gracias, Aldavi. Nuevamente, pues otra ruta de pensar la autonomía, los derechos de los pueblos, la defensa de territorio, el capital sensible, el simbólico. Otra vez, muchos temas en que pensar y desde dónde, ¿no? Si somos parte de la comunidad o nos integramos a una comunidad, si buscamos proyectos que intervengan en la comunidad o si la estamos construyendo desde cero, ¿no? Se fue el tiempo volando y si les parece bien, les daríamos de 2 a 3 minutos a cada uno de los 4 participantes para que si quieren hacer alguna otra intervención, un cierre, algo que no pudieron decir, evidentemente hay mucho que quieran decir, antes de que abramos la conversación con todos los y las seminaristas. No sé si quieran ahora comenzamos vamos a sortearlo en este momento y si quieres comenzar, Cristina, que te quedaste un poco con la palabra, te la arrebaté prácticamente, un par de minutos y si quieren seguimos con las cañitas, después podemos ir con Aldavi y cerramos con Erika. Gracias. Sí, no, es que se extiende uno. Ahorita sí ya voy a ponerme el tiempo. Bueno, les quería comentar otra partecita que lo cierra un poco. Como que una parte también de este trabajo ha sido los talleres y el trabajo del intercambio con la comunidad. Entonces hago como laboratorios y de ahí se generan otro tipo de procesos que tienen que ver con la siembra, con el reconocimiento de las plantas desde lo citadino. Y también les quería contar mi último reto de pandemia, que es la mini milpa de mi azotea. ¿No? Como ya estaba muy feliz con muchos eventos y muchos jardines que tomarme y muchos lugares a donde ir y muchos paseos etnográficos y comunidades y todo esto. Y de repente pandemia, y entonces ya cuál jardín, vayan, ve a ver usted qué hace. Entonces les voy a mostrar la mini milpa, la sembré con lo mínimo,
con compost de mis desperdicios, con, a ver, les muestro así rápido. Ujujú. Ay, espérenme tantito ahora. Ese fue el último, bueno, aquí sí hay obra, pinturas y todo eso. Pinto también con las sustancias, pero esta es la mini milpa. Entonces la sembré el 21 de marzo con semillas endémicas de Colombia y México, unas que precisamente intercambié con los chicos allá, que son los del colectivo que tenían maíces, maníes, como un tipos de especies que pues no sabía si se iban a dar aquí, y con el compost que producía en mi jaula. Entonces, esta es mi jaula, esta es la mini milpa como a los 2 meses, y tenía, bueno, calabazas, maíz, tenía marihuana, tenía frijol, ya ha dado cosechas de todo, jitomates. Aquí me tocó, tuve una batalla por el territorio con la vecina de al lado, a quien le molestó muchísimo que la mini milpa se saliera de la reja de las calabazas. Entonces un día las arrancó y me arrancó los frijoles que estaban creciendo por los lados, aquí donde lo ven. Y entonces me tocó ponerle este muro de plástico para protegerla. Y aquí ven cómo se empieza a salir y a desbordar de la jaula, ¿no? Entonces ya la mini milpa ahora ya ha tenido muchos cambios, ya ha dado muchas cosechas y ya el maíz se desbordó completamente, igual que el cáñamo, ya hay un tolvache, ya creció también, hay una piña, hay borracheros, porque bueno, es mi mini milpa un poco más enteógena. Y eso era como bueno, hay mucho que ver de Pharmacon, pero eso era un poco lo que les quería mostrar, como el ejercicio de la pandemia ha sido los talleres, salir como del espacio físico al virtual. Y, espérenme, cierro esto acá. Estos son ya experimentos con sonido que tienen que ver con el ADN, pero no me extiendo más. Quería mostrarles ese ejercicio de precariedad, ¿no? Del no tener tierra, del no tener nada y poder sembrar donde sea. Muchas gracias, Cristina. Pues no está poca cosa. Pues tienes ya una milpa en tu azotea, que muchos todavía no tenemos. Las cañitas, si quieren tomar la palabra. Bueno, ¿nos escuchan? Sí. Hay algunos otros miembros de nosotros que están aquí presentes o estaban. Lo que nos gustaría añadir, porque bueno, es poco tiempo para explicar todo el proceso diverso que sucede entre 30 y tantas personas, pero básicamente nos manejamos bajo la sociocracia y respetamos el tiempo que se necesita para entre nosotros llegar al camino, conclusiones, donde las visiones de cada uno de nosotros mergen en uno. Entonces, en ese sistema sociocrático, lo que hicimos es separarnos en varios grupos con temas específicos, donde cada grupo se profundiza la investigación y la búsqueda de soluciones para nuestra vivienda y nuestro modo de vivir e integrarnos a ese espacio común. En ese sentido tenemos círculos, empezando de círculo jurídico, justo lo que comentó Iván, para resolver como toda la parte de cómo nos convertimos en una comunidad más allá de lo propietario, de lo individual. Tenemos círculo de administración, obviamente, porque pues alguien también nos tiene que salvar con todo el caos artístico que hay. Tenemos círculo de plan maestro y proyecto ejecutivo. Tenemos círculo de agua, jurídico, que es muy importante. Jurídico, Comunicación. Bueno, hay varios más. Pero bueno, como había algunas de las preguntas que nos mandaron, quiero mencionar, sí, por un lado, sí, Verónica y Peter Van Lengen, que son bioarquitectos, también son parte de nuestra comunidad, son parte de nuestro colectivo y son también los que nos apoyan. Sin embargo, todos como somos varios, entonces somos la comunidad en sí misma, es un proceso más largo que lo tomamos y lo disfrutamos para sintetizar. Y en el caso de agua, que es un tema muy importante, no solamente en México, a nivel mundial y para nosotros también, es un trabajo muy importante donde Gilberto, por ejemplo, está haciendo toda la investigación, desarrollo y búsqueda de sistemas de solución. Entonces ahí la mujer puede platicarnos un poquito más, porque también ahí está influyendo
todos sus proyectos y trabajo y línea de búsqueda y desarrollo artístico como lo está llevando desde hace muchos años y ahora lo está canalizando para ese proyecto. Entonces a lo mejor nos puede platicar un poco. Perdón, Gil, ¿te parece si terminando la ronda y iniciamos con ustedes el combate de preguntas y respuestas porque creo que ustedes reúnen o resumen de un poco pues todos los abordajes que están dentro del seminario? Entonces, si les parece bien, para no tener que interrumpirte, si tienes algo más que agregar al Davi o en este caso Erika, antes de que pasáramos a esta nueva sesión en donde seguro que habrá muchísimas preguntas de parte de todas y de todos. Yo sí quisiera solo agregar algo brevemente. ¿Sí me escuchan? Sí. Me ha parecido súper interesante escuchar todos estos proyectos porque, como ven, yo siempre desde la licenciatura he sido como, aunque me encanta la ecología, ha sido desde un punto de vista completamente de laboratorio, porque también me encanta la biología molecular. Entonces, ahorita, por ejemplo, que veía con Cristina o con Cañitas, todo esto que están haciendo, pues los invernaderos y todo esto que tienen, yo solo quisiera, y me encantan, pero en el laboratorio yo lo que hago es ir a colectar, sembrar en un invernadero, cuando crecen corto todo, extraigo ADN, lo que sobra lo guardo a -80, porque si después necesito más ADN y ya, o sea, es algo completamente diferente. Entonces me parece como muy interesante pues todo este contraste y que probablemente algunas preguntas o algunas cosas que queremos conocer son similares, pero son abordajes como completamente distintos, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Aldavi, ¿algo que agregar antes de que regresemos con las cañitas y con todos los participantes? Pues no, más bien como escuchar, ya, o sea, ya con las preguntas ya les diré qué viene de esta parte. Ok. Bueno, pues no sé, tenemos todavía 13 minutos para completar esta parte de la sesión antes de cerrar la transmisión. Entonces, si quieren y les parece bien, si las cañitas quisiera, en este caso, Gilberto, hablar un poco de la parte del agua, de esta investigación dentro de los círculos que tienen. Recordamos, y para responder un poco a Erika, que la pregunta ¿es el arte o cómo pensar el arte como una forma de pensamiento ecológico, ¿no? La aportación del arte a la visión científica o a la práctica científica, ¿no? Adelante, Sí, Gilberto. claro, gracias. Pues yo creo que el arte, yo últimamente, bueno, desde hace ya muchos años, he descubierto que es una gran herramienta para poder aproximarse a cosas que nos interesan. El arte es como un vehículo, como una manera de aproximarse al conocimiento, ¿no? Entonces, por eso fue que empecé a desarrollar todos estos proyectos como plantas nómadas, plantas autofotosintéticas. Ahora estoy trabajando con corales, con organismos que se relacionan de manera simbiótica con estos ecosistemas, ¿no? Y bueno, también hemos trabajado mucho en colaboraciones, ¿no? También con Laura, con hidrocomunidades, ¿no? Como lo contó la vez pasada. Y bueno, luego, ¿qué pasa con todo eso que vas descubriendo y conociendo, ¿no? Con ese conocimiento, ¿no? Entonces es bien importante luego integrarlo a la vida, ¿no? Esos conocimientos, o sea, como que no quedarnos nada más en estar conociendo más detalles y así, sino empezarles a dar una aplicación, y en esa aplicación es donde realmente te enfrentas con problemas más reales o con, no sé, puedes como realmente profundizar mucho más, ¿no? Entonces esta oportunidad que se da de formar este colectivo, pues se abre todo este espacio como un gran laboratorio, ¿no? El cerro como un laboratorio, ¿no? En el que pues todos estamos ahí aprendiendo muchísimo, ¿no? Y desde una
con el entorno y pues con toda esa empatía que tenemos todos con interespecie, ¿no? Los que estamos colaborando en el proyecto. Y pues realmente, por ejemplo, a mí que estoy en el círculo del agua, pues tiene que ver pues con aplicar todo este conocimiento que se ha ido acumulando en estos últimos proyectos, ¿no? En el que pues el tratamiento del agua, cómo cosechar el agua, cómo enriquecer el suelo y bueno, un montón de cosas que están alrededor que han sido muy ricas, ¿no? Y también me interesa mucho la colaboración de todas las especies, incluyendo a los microorganismos, ¿no? Conocer toda la vida que hay en el suelo y cómo aprovechamos las capacidades que tienen estos organismos para el tratamiento del agua, para enriquecer el suelo y varias cosas, ¿no? Entonces, realmente nuestra comunidad no somos nosotros los 29 personas que estamos ahí, sino los millones de seres vivos que estamos colaborando en un bien común. Muy bien, muchas gracias. Decíamos en las sesiones pasadas que se iba conformando esto como un tequio y después cerramos diciendo que también éramos, en el mejor de los casos, podríamos pensarnos como una milpa en la que nos haya una retroalimentación entre todos, ¿no? No sé, Eugenio, José Miguel, si quieren, tenías tú un comentario, Eugenio, y si lo quieres plantear antes de que avancemos a la siguiente fase. Sí, gracias Alejandro y bueno, muchas gracias Erika, Colectivo Las Cañitas, Aldavi y Cristina. La verdad es que bueno, escuchándolos pienso en muchísimas cosas. Pienso que quizá un eje transversal a todas estas experiencias, que cada una es riquísima, es esta transformación de la condición urbana, ¿no? De alguna manera, pues los que estamos aquí reunidos, o al menos los que hoy hemos tomado la palabra, y me incluyo, pues somos urbanitas, en el sentido de que, pues bueno, nacimos en una ciudad grande y participamos de esa cultura, ¿no? Con todas sus implicaciones, que es pues no cultivar nuestra propia comida, no saber de dónde vienen gran cantidad de materiales que utilizamos en nuestra vida diaria, lo que vestimos, con lo que nos alimentamos, de muchísimas cosas. Abrimos el grifo del agua y asumimos que el agua va a salir, pero no nos preguntamos de dónde viene, ¿no? Entonces creo que esta transformación de la condición urbana es esta inquietud que yo detecto, no este tópico fácil de huir de la ciudad y irse al campo, sino desde la propia ciudad, transformar esta condición que nos ha hecho ajenos a todo este entramado de interdependencias, de interrelaciones, ¿no? Y pienso que esa es la esencia de la pregunta por si el arte es una forma de pensamiento ecológico, ¿no? O sea, de alguna manera el pensamiento ecológico es un pensamiento de la complejidad, de las interrelaciones, de las interdependencias. Y podríamos pensar que el propio trabajo artístico ya pone en relación diferentes materiales, elementos, ideas, prácticas, participaciones, voces, etcétera. Entonces ya el arte es de alguna manera un campo ecológico de acción. Y por eso pienso, o es un poco la hipótesis de esta reunión tan heterogénea, de esta charla tan heterogénea, que el arte en su práctica, en su ser, en su devenir, tiene algo que aportar a la ecología. Quizás yo quisiera dirigir esta pregunta un poquito a Erika, ¿no? Si ella piensa que el hacer artístico de alguna manera puede resonar con el hacer científico desde la ecología. No sé, Erika, si esta pregunta te parece interesante por responder o... No, sí me parece interesante y desde dos puntos de vista. Uno, esto que hablas como pues
la transversalidad y la complejidad, creo que el arte tiene muchísimo que ver para sensibilizar ante distintos problemas ecológicos que pueden existir. Eso por un lado. Y también para los científicos, híjole, creo que también de cierta manera se tiene que ser como muy creativo también, ¿no? Siendo un científico y trabajando en donde quieras, o sea, en cualquier área de la ciencia. En ese sentido también el arte la retroalimenta eso, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, trabajar en el laboratorio tienes que ser muy creativo. No todo te sale bien, todo es ensayo y error, y todo tienes que estar modificando, y todo es complejo, ¿no? Y todo lo que nosotros podemos responder o aportar con la ciencia, creo que puede ser muy bien representado con el arte. Entonces, en ese sentido, sí, creo que me parece que sí. Y me parece que un tema a pensar quizá como provocación es esta resonancia a nivel metodológico, ¿no? Evidentemente la ciencia tiene sus metodologías, el arte tiene otra serie de metodologías que pueden ir desde lo más anárquico y caótico hasta lo más estructurado y bueno, pues paso a paso. Y quizá habría que pensar juntos y juntas esta posible contagio entre metodologías, ¿no? ¿Qué tanto de la metodología que se utiliza en las ciencias, las metodologías que se utilizan en las ciencias, pueden ser puestas en práctica en las artes? Y viceversa, tú hablas de esta creatividad científica, que yo estoy totalmente convencido de que hay una gran creatividad en el trabajo científico, ¿no? ¿Y qué tal si de pronto en la ciencia hay este aprendizaje a partir de las metodologías artísticas, ¿no? Que de pronto los científicos dijeran, bueno, vamos a pensar y actuar como artistas, ¿no? Evidentemente teniendo esta cuestión también que está muy presente en la ciencia de tener una pregunta central, ¿no? Muchas veces en el arte puede que no haya preguntas, pero bueno, es simplemente esta puesta en relación, también como una especie de provocación para pensamientos. Creo que salieron por ahí algunos comentarios en el chat, ¿no? No sé si están dirigidos a esta conversación, pero saber, y no sé qué piensen Aldavi o Las Cañitas o Cristina, si es que puede existir este contagio de metodologías entre arte y ciencia. Pues de alguna manera el pensamiento matemático tiene mucho de artístico, ¿no? O sea, quizás no es solo que se contagien de ahora, sino que así era desde el principio, ¿no? A pesar de como de la desconfianza que había de la filosofía, entre la filosofía y las artes, de alguna manera la especulación o el pensamiento, digamos, sí, o sea, la época moderna más bien fue la que fue especificando qué era científico, qué era artístico, ¿no? Pero como en la Edad Media y desde la época clásica y aquí mismo en este continente, digamos, el asunto como del arte, como lo ritual, de los conocimientos sobre las plantas y eso eran, si no uno mismo, al menos sí orgánicos, como decías tú, ¿no? Y ocupaban como parte en lo relacional. Entonces me parece que ese contagio siempre ha existido y ahora es como, digamos, el volverlo a retomar es una beta crítica interesante para seguir, ¿no? Y muy buena esa de contagio en estos tiempos, ¿no? Creo que es interesante pensar en el contagio ahora en términos de pensamiento y de contacto, ¿no? Esa. Sí, y por ahí veo un comentario de Mauricio Cervantes, que yo creo que es muy interesante de cómo a veces el arte traiciona ciertos principios ecológicos. Mauricio, si estás ahí, no sé si quieras hacer este comentario tú mismo. Hola, hola. Hola, Mauricio. Yo diría más bien que la gran mayoría de las ocasiones, como contemplamos lo que es avalado hoy como artístico, se deja una grandísima huella de carbono, una grandísima huella hídrica. A mí me cautiva y seguramente a muchos de los que están conversando con nosotros en este chat, la obra de Cristo,
pero es un poco absurda la creación de estos lienzos gigantescos de tela amarilla que no tenían ningún sentido sino cubrir los pasillos que conducen a la isla. Por decir algo de lo que más me ha emocionado estéticamente desde la plástica. Y podemos no dejar títeres sin cabeza de toda la arquitectura desde que se puso piedra sobre piedra. Desde el momento en que, además de la devastación ecológica, bosques, etcétera, recordamos todos los bosques que significó o que significaría reconstruir Notre Dame. Sería imposible hoy en día sin tomar en cuenta toda esta situación no corporativa de la que no gozaban los obreros no sindicalizados de China para levantar la muralla, etcétera, etcétera. Y podemos hacer un gran recuento, todas las producciones cinematográficas que más nos hayan cautivado también, sin hablar de casos específicos como el de Werner Herzog cuando hizo Fitzcarraldo. También se echó un pedazo de bosque para hacer volar el barco del Fitzcarraldo para llevar la ópera. Entonces, entendidas las piezas artísticas como las avalamos hoy en día, creo que lo más alejado a una noción de respeto por la naturaleza son estas prácticas que no dejan de ser prácticas del antropoceno. Y podemos extender la lista, pero entonces yo creo que habría que buscar el extracto, si quieres, de una manera más ideal, de lo cual puede ser una aportación ética desde el arte, y a lo mejor, y estoy segurísimo que de charlar más con el colectivo de Cañitas, ellos han hecho montones de prácticas más a la manera de lo que hace Andy Goldsworthy, o pongamos en la lista a los artistas que realmente se van limpios, 0 huella de carbono y 0 huella hídrica después de regalarnos sus canciones. Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que es fundamental replantear el problema ético desde el arte, ¿no? Creo que es un problema que se ha eludido durante siglos. Esta autonomía del arte que en aras del arte se permite absolutamente todo, y yo creo que, como tú lo dices, en el antropoceno es algo que ya no podemos. Veo que Cañitas levantó la mano. Si les parece bien, vamos a hacer una cosa. Como ya llegamos a la primera mitad de esta sesión, lo que normalmente hacemos es que la segunda mitad ya entablamos un diálogo donde los protagonistas del diálogo son las y los seminaristas, ¿no? Entonces, si les parece bien, lo que vamos a hacer en este momento es terminar la transmisión por YouTube. Entonces, bueno, pues saludamos a las personas que nos acompañaron por YouTube. Muchas gracias por seguirnos el día de hoy.